Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Vamos a iniciar este espacio denominado Te cuento una cosita, desde el norte de la República Argentina, en la ciudad de Salta, en el continente sudamericano. Y como todos los días, iniciamos recordando algo de lo que aconteció en la historia de Salta. Un día como el de hoy, 9 de agosto en el año 1821, se sancionó la primera constitución salteña, 9 de agosto de 1821, y a continuación fue elegido gobernador el coronel José Antonino Fernández Cornejo. Días más tarde, el, el día 20 de agosto, firmó un tratado con Olañeta, a través del cual a los pueblos de Humahuaca y La Quiaca se los declaraba neutrales. Bueno, esto había acontecido a 2 meses de la muerte del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes, y la gente de la oposición había tomado el comando de la provincia y había producido esta noticia. También recordamos un 9 de agosto en el año 1870, murió en Jujuy Pedro de la Corte y Rosas, quien había nacido en Salta en 1779. Sus primeros pasos en la milicia fue bajo las órdenes del general Gorriti. Participó en las batallas de Tucumán y en la de Salta. Luego pasó a integrar el flamante regimiento Los Decididos de la Patria, creado por el general Belgrano. Y bueno, ya en ese tiempo era capitán. En 1815, siempre en el mismo regimiento, pasó a las órdenes de Güemes. En 1868, el presidente Sarmiento ordenó rendirle honores militares correspondientes a su condición de guerrero de la independencia, además de acordarle una pensión vitalicia a Pedro de la Corte y Rosas, quien había nacido 6 añitos antes que el general Güell. Y también recordamos un 9 de agosto en el año 1918, asumió como interventor de la provincia de Salta el doctor Manuel Carles, quien fundó la Liga Patriótica Argentina, hizo construir el Panteón de las Glorias del Norte. Y el 9 de julio de 1914 asumió la presidencia de la nación el salteño Victorino de la Plaza, el primer hombre criollo que llegó a ser presidente de los argentinos, un hombre que nació en Payogasta, se crió en ese bello Valle Calchaquí, del que vamos a hablar en minutos, porque hoy queremos referirnos a Palermo Oeste, un pueblito que tiene su historia y su encanto. Ya está con nosotros nuestra querida amiga, periodista radial en Buenos Aires, salteña ella, Sofía Hoyos. También está nuestra amiga, también salteña, pero que está en Tucumán, porque allí la atrapó la pandemia y está al cuidado de su hija médica, Blanca, y bueno, ella, Blanca Santillán, está al cuidado de su mamá. Y en Tucumán también tenemos una amiga que es docente y escritora,
Ana María D'Andrea de Dingevan, que todos los días nos acompaña. Es una mujer que ha hecho un libro donde incluye capítulos muy bonitos sobre la historia de la gauchita. Me ha prologado el libro Los 25 años de la gauchita. Es una amiga altamente considerada por todo lo que aportó. Ella me dice: buenas tardes, un abrazo tucumano, estimado Eduardo, dispuesta a escucharte. Y Sofía Hoyo, la periodista radial, dice: ya en sintonía. Acontece que como se anunció que íbamos a hablar de Palermo Oeste, se han sumado algunos amigos, como Ramiro Jiménez, un sobrino que ya está en la sintonía. Los amigos que se sumaron nos aportaron elementos para conocer mejor Palermo Oeste. Es un pueblito muy especial, pintoresco, colorido y mágico. Está entre Payogasta y La Poma, abrazado por los ríos, un pueblo bellísimo. Y Rodolfo Arede, el papá de Muñeco Pepito, con quien trabajan juntos desde hace mucho más de 60 años, nos mandó un escrito, que más que un escrito es la ley 40.075, sancionada el 17 de diciembre de 1965, derogada por ley 4224 del año 67. Esa ley marcaba la expropiación del inmueble en el departamento de Cachi de Finca Palermo Oeste, destinada a la creación del pueblo denominado Benjamín Zorrilla. Ese era el proyecto del año 65, que se deroga en el 67 por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, que sancionan con fuerza de ley lo antes declarado. Y yo les voy a leer el primer artículo que dice: decláranse de utilidad pública y autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar 50 hectáreas de la finca Palermo Oeste, catastro número 442, libro 1, del folio 341 a 101 del departamento de Cachi, con el fin de crear en dicha área un pueblo que se denominará Dr. Benjamín Zorrilla. Esto, reitero, 65-67. Y lo firmaban en ese entonces Eduardo Pachaín, vicegobernador de Salta, Alfredo Arauz, Armando Falcón y Luis Borrelli. Y bueno, la curiosidad política, que bien lo hace sentir Rodolfo Arede en la nota que nos manda, esta ley nadie la aplica porque no se efectivizaba. Recién en el año 1987, don Roberto Romero la hace cumplir. Palermo Oeste se hace alusión a la historia feudal de más de 200 años, hasta 1987, cuando don Roberto Romero, gobernador de Salta, expropió la finca y se la entregó a sus pobladores que no estaban acostumbrados a vivir en libertad. Y, como nota simpática, recuerda, el muñeco Pepito
fue partícipe de esas entregas. Sí, me dijeron que ahí ha ido Antonio Zuleta rompiendo candado, ingresando a esa casa feudal que era de la familia de Benjamín Zorrilla. Y es interesante conocer este poblado ajeno al ritmo de las grandes ciudades, con su población, con la gente tímida pero sincera, con una idiosincrasia diferente, cargada de cultura que no conocía la libertad. El estéril camino por el que se llega a Palermo Oeste en la jurisdicción del municipio de Payogasta muestra sus riquezas entre cerros y plantaciones. Son tierras infinitamente ricas, netamente productora de pimiento para pimentón. También se da el comino, el tomate, la papa y la cría de ganado menor. La vieja casona de piedra en la que vivió don Marcos Benjamín Zorrilla, quien fue embajador argentino en Rusia durante el siglo XIX y que obtuvo esas tierras tras reclamarlas por herencia. Un solar separa a esta vivienda del caserío que hoy conforma el pueblo, que ya tiene escuela, un centro de salud, un colegio secundario y la infraestructura mínima y necesaria para que los pobladores, silenciosos y pacientes, disfruten de los servicios que mejoran la calidad de vida, como el agua potable y la energía eléctrica. En la antigüedad, allí vivían diaguitas, habitaban en sólidas construcciones de barro y piedra, dedicados a la agricultura, hablaban la lengua cacana y después, cuando llegaron a la zona los incas del Perú, empieza a cambiar y después aparece en la historia el señor Benjamín Zorrilla, que fue quien trasladó a 100 familias de Villazón, Bolivia, para trabajar estas tierras y fueron radicadas como arrenderos, que a la postre adquirió un perfil agroexportador y que perduró hasta la década del 80. Todas sus cosechas eran compradas por el patrón, que pagaba con una moneda acuñada por él y solo servían en el lugar como canje en la proveeduría de la finca. Tuvieron que pasar 4 generaciones de palermeños para que las tierras fueran expropiadas por el gobierno y entregadas a sus habitantes a través de escrituras de propiedad. El río Calchaquí y el Nevado de Cachi son parte del prodigioso paisaje de esta región de Salta. Para llegar a Palermo son 170 kilómetros de Salta capital y se debe transitar la ruta provincial 33 y la nacional 40. Ese ha sido el aporte de mi querido amigo Rodolfo Ared, el papá del muñeco Pepito. Y bueno, ahora enseguida daremos a conocer el testimonio de otro hombre importante del pueblo. Mercedes Soledad Tilca, justamente la esposa de Luis Corimayo, me dice: buenas tardes, don Eduardo Ceballos, un placer poder escucharlo. Sofía Hoyos, hermoso lo de ayer, muy emocionada por todo. El doctor Rafael Argañarás, doctor en geología, seguramente recorrió toda esta zona porque no hay montaña que se le haya escapado.
También está con nosotros Rubén Ávila. Y bueno, el lugareño, el hombre nacido en Palermo Oeste, Luis Corimayo, que ahora vive en la ciudad de Salta, en las cercanías de Atocha, es docente a nivel secundario y tiene otras funciones públicas, me mandó una nota donde muestra su memoria hacia el pueblo y dice, división geográfica de Palermo. La finca Palermo Oeste se divide en 5 partes. La zona alta o de arriba se llama Pucará o Pucara, que es el lugar donde Luis Corimayo pasó la infancia. Al sur se llama Juventud. Al norte la denominan Rivadavia. Al este, que es la parte que da hacia abajo, le dicen Entre Ríos. ¿Por qué? Porque allí se junta el río Palermo y el río Cachaquí. Y al centro, donde están las viviendas, se llama Barrio San Cayetano, por ser su santo patrono, y es el casco histórico, que por cierto, en este tiempo de agosto se lleva a cabo la fiesta patronal en honor a San Cayetano, patrono del pueblo desde 1983. Los límites geográficos de Palermo Oeste. Antes, finca Palermo Oeste, ahora pueblo de Palermo Oeste, ubicado en el Alto Valle Calchaquí, municipalidad de Payogasta, en el departamento de Cachi. Al norte limita con el departamento de La Poma, al sur con Cachi, al este con el río Calchaquí y al oeste con el Nevado de Palermo, que se muestra gallardo, hidalgo y casi todo el año nevado. Para recordar cómo estaba la finca y ahora estas tierras pasaron a manos de sus habitantes, que alguna vez fueron arrendatarios o arrenderos. Les cuento cómo se llamaban los viejos rastrojos. Entre ellos podemos citar al rastrojo San Juan, San Bernardo, San Felipe, La Merced, Buena Vista, el Cardonal, Arcas, Piedra Blanca, Gringo, Cuadrado, entre otros. En dichos rastrojos o potreros se sembraban trigo, alfalfa, y había unas parvas de alfalfa gigante. Allí pastaban y engordaban ovejas por miles de la raza merino y caracú. También vacas para la producción de carne y leche, como la raza holando-argentina. Inclusive antes de llegar el cultivo del pimiento para pimentón y luego el tomate, el ajo y la cebolla, hoy dicha producción son la base de la economía de Palermo. En esos lugares solo sembraban alfalfa y engordaban ganado para llevarlo a Chile en remesas de toros guiados por vaquianos que eran palermeños. Un viaje, una travesía, una aventura laboral realmente importante. En la parte donde están los cerros, aún se conservan algunos puestos que se usan para pastar las cabras y ovejas en el verano, y las vacas están en esos lugares todo el año. Esos puestos, todos muy antiguos, datan desde el año 1900 en adelante, y algunos siguen de pie, son pequeñas construcciones bajas de piedra, techo de barro, constan de un cuarto pequeño para dormir
y una cocina de leña donde hacen los mejores quesos de cabra a base de cuajo natural, sin aditivos, que luego dan paso a enormes quesos que se ponen en zarzos o zarcillos para orearlos junto a los colgantes requesones para bajar en un tiempo hacia el mercado de los pueblos más cercanos y a la ciudad de Salta. Ya me ha hecho dar ganas de comer un queso de cabra, querido Luis Corimayo. Qué bonito la intimidad secreta de cada pueblo. Y me pone el nombre y apellido de alguna familia. Los apellidos más importantes y familias más conocidas que habitaron, poblaron y habitan Palermo Oeste. Entre ellos podemos citar a los Bonifacio, a los Corimayo, porque ahí está la familia del hombre que nos colaboró con esta nota. Erazo. Yo conocí un Erazo en la enfermería de Palermo Oeste y conocí una señora Erazo en la cocina de la escuela. ¡Qué coincidencia! Los Flores, los Huanca, los Huerta, los Lera, los Laurianos, los Mamaní, los Kipildor, los Rueda, los Salva, los Vázquez. Esas son las familias más tradicionales de Palermo Oeste. Bueno, y ahora enseguida vamos a mostrar un poquito lo que nosotros escribimos con la gauchita para este pueblo. Luis Hugo Corimayo nos está viendo y nos está tomando lección y calificando, porque él es docente. El gaucho Oropesa desde Buenos Aires también nos está viendo. Bueno, resulta que el otro día le decíamos a Luis Corimayo y a su esposa Mercedes que nosotros habíamos ido en agosto. No, fuimos en junio del año 2015 y el 4 de junio a las 13:30 salimos de la terminal en una empresa de Ale Hermana. Ale Hermano, esa empresa amiga mía que me apoya, que me acompaña, que me hace viajar por la provincia para descubrirle los secretos a nuestros pueblos. Y bueno, esa unidad estaba en ese momento conducida por los choferes Juan Rodríguez y Ezequiel López. Iniciamos el viaje rumbo a Palermo Oeste, población que depende del municipio de Payugasta en el departamento de Cachi. Y pasamos por la ruta dejando atrás las poblaciones del Valle del Lerma. Y ya en Chicuana, Pulares, Los Laureles, empezamos a ingresar en la zona de Cerro, el mágico camino que nos muestra el asombroso paisaje de San Fernando de Escoipe, la zanja, donde los frutales crecen libres y llenos de sabor. En el Maray, un parador histórico, hicimos un café, respiramos el aire nuevo de esa bella región. Luego subimos a las alturas de las nubes y el paisaje queda hacia abajo con vacas, curvados caminos y para arriba la montaña, el cielo, los cóndores, pasando por San Martín, donde está la escuelita que lleva el nombre del escritor Rodríguez Pérez, a quien conocí su familia y que honra la memoria de ese hombre que con su pluma describió la cultura de Salta. Más arriba, la posta de la Virgen del Valle, donde la gente reza la herradura con su curva complicada. El valle encantado, con una pastura generosa y las ovejas silvestres que arrastraban sus ubres abundante,
donde también fuimos cuando niños con el seminario a ver ese espectáculo natural que lo guardamos para siempre en la memoria. Luego, el mirador, Piedra del Molino, donde están las señales de una historia vieja, la recta de Tintín, tan larga como la emoción que nos embargaba, las llamas, las cumbres nevadas. Y bueno, después de pasar el cruce de Payo Ugasta, tomamos el camino hacia La Poma, atravesando Campo Largo, que es una soledad llena de silencio, hasta ingresar a Finca Palermo Oeste, que era nuestro destino, población que crece al pie del Nevado Palermo. Llegamos a Finca Palermo, a Palermo Oeste, a las 19 horas, cuando el día empezaba a apagar sus ojos y a cerrar su iluminación. Y descendimos frente al Instituto Religioso San Juan Bautista, donde el padre José Guadalupe y los hermanos nos recibieron con mucho afecto. Allí habitaba una comunidad religiosa que ya no está más en Palermo Oeste, pero bueno, en ese momento sirvieron de guía y nos ayudaron a convivir un poquito con ese momento en un pueblo tan lleno de gracia. Y allí, luego de haber hecho relaciones públicas y charlado un poco con los religiosos, uno de ellos nos acompañó hasta el centro de salud de Palermo Oeste. Allí dialogamos con el enfermero Alfredo Erazo, que luego lo hicimos amigo. Dialogamos sobre la vida de este olvidado pueblo paraje de la provincia de Salta. Luego, el mismo enfermero nos llevó hasta el colegio donde se desarrollaba una reunión de padres a la noche del jueves 4 de junio. Y bueno, ese lugar está pegadito a la escuela a la escuela primaria, y ahí al lado funciona el colegio secundario. Me sorprendió la cantidad de padres, casi un centenar, porque me tomé el trabajo de contarlo, porque estaba asombrado de la asistencia de los padres. Y allí se dibujaba la preocupación de la población por el futuro de sus hijos, digno de aplaudir. Eso no se da en las grandes ciudades. Las grandes ciudades ponen una distancia enorme entre el crecimiento y el desarrollo de los niños, la entidad que lo educa y la casa. Allá es una familia la que mueve la emoción y la preocupación. Bueno, regresamos al noviciado, nos hicieron dialogar allí en el noviciado con Manuel Bonifacio, un nativo, productor de maíz y pimiento, quien nos comentaba que el plato clásico de Palermo Oeste es la carbonara, que es una maravilla, y si se hace en olla de barro, más importante. Nos contó de las fiestas patronales en honor a San Cayetano que se celebra el 7 de agosto. Recordó al poeta Benigno Erazo, que era del pueblo y dejó bellas señales. También se refirió a la lucha de la gente lugareña para lograr ser propietarios de su tierra. Una gran disputa política que ganó la causa popular. Bueno, el descanso frío en una noche fría de Palermo Oeste, en una casa de piedra bellísima y antiquísima. A la mañana, antes que amanezcan los religiosos y que aparezcan en escena, nosotros con mi señora
con quien habíamos pernoctado en ese convento de piedra, nos levantamos temprano, movido por la ansiedad, la curiosidad, el deseo de conocer. Recorrimos temprano la antigua casa por todos los rincones y la mañana estaba con un límpido cielo. Dialogaban desde las distancias el sol y la luna, se los veía presente en el paisaje y el nevado de Palermo le ponía su luminosa presencia. Caminamos por la extensión de su terreno sacando fotos y maravillados por el vuelo de los pájaros de variados colores. Llenaron el alma de alegría. Después, los religiosos nos llamaron a compartir el desayuno. Y bueno, fuimos, compartimos con ellos y le explicamos que a las 10 de la mañana teníamos compromiso para ir a la escuela porque allí nos estaban esperando. Con la patrona, con Susana, salimos a caminar por el pueblo. Lo hicimos desde el noviciado hacia los cerros, donde se destaca el nevado de Palermo. El pueblo habitaba un silencio profundo. Se veían algunos hombres con sus herramientas en mano, otros movían máquinas para sus trabajos. La moto va reemplazando al caballo. La mañana era limpia y muchos tordos renegridos danzaban en el aire. Una cristalina sequía traía agua de las altas montañas, ofreciendo su vida a las semillas de su paso. Algunas madres y sus hijos pequeños rumbo al jardincito. El sol dibujaba con colores la bella aldea. Buscaba un lugar donde hacer fotocopias de una revista que me prestó el curita que dirigía el convento, el padre José, hasta conseguir el propósito de hacerlo. Bueno, a la hora señalada fuimos a la escuela 4325 Doctor Benjamín Zorrilla en homenaje a su antiguo dueño, donde nos atendieron con mucho afecto su personal, conformado por María Mercedes Romero, directora de nivel primario, Adriana Noemí Caro, directora del nivel inicial, itinerante, Liliana Patricia Reyes, maestra jardinera, Ana Inés Tondini Britos, maestra jardinera, Rocío del Carmen Yapura, Silvia Alejandra Troncoso, Silvia Celia Aguirre, Cintia Rocío Villagrán, Miriam Rosario León, Yadira Angélica Iturrieta Naigual, María Belén Cruz, ellos, todo el cuerpo de docentes de la escuela y el personal de servicio conformado por Luisa Fanny Chaparro, Irma Rueda y las cocineras Evelia Erazo y Atanasia Kipildor de Mamaní, quienes nos convidaron un exquisito arroz con pollo. Caminamos por todas las aulas, visitamos el total de los alumnos dejando libros y revistas como es nuestro estilo entre los maestros y para la biblioteca de la escuela, que esperemos sigan sirviendo como material alternativo de formación. Sentimos que abrazamos la vida de un pueblo a través de los rostros de los niños y el corazón de la gente buena que los acompañaba. Realmente ha sido bello visitar ese pueblo de Palermo Oeste. Palermo Oeste, un pueblo con historia,
que se ubica a 26 kilómetros de Cachi, por la ruta que sale de Cachi, y a unos 40 kilómetros entrando por Payo Gasta, Palermo Oeste, una finca increíble, con una infraestructura extraordinaria. Se halla ubicada en el enclave maravilloso, la esquina que forman los ríos Palermo y Calchaquí. En sus orígenes, este lugar se llamó Cancho. Muchísimos años después se cambió por el de Palermo Oeste para diferenciarla de otra propiedad agropecuaria de Anta. Su primer propietario fue Díaz y Rodríguez, quien en mayo de 1713 la vendió a Pascual de Isondo y Buitrón. A principios de 1804 la adquirió Micaela López de Medina. En 1850, Felipe de Aramburo, comerciante y militar sancarleño, la hereda de su padre. Alrededor de 1860, Aramburo comenzó a formar una finca en ese lugar que era un desierto improductivo, y en 1887 la vendió a esa propiedad al doctor Benjamín Zorrilla. 1887, justo el año que nace Juan Carlos Dávalos, para ir un poco ilustrando lo que aconteció en el pueblo. Bueno, el reloj me está apurando. Benjamín Zorrilla ha sido un salteño ilustre que se hizo cargo de ese pueblo, tiene una historia muy rica y vinculada con los gobiernos provinciales y nacionales. Y bueno, a partir de ese 1987, cuando la propiedad de Palermo Oeste quedó bajo la administración del gobierno de la provincia, con un principio dificultoso, pero con el transcurrir del tiempo, se hicieron obras como el albergue para docentes y el destacamento policial. Luego se parceló la propiedad en lotes de 4 hectáreas y se dieron los títulos. Y bueno, a todo eso, el doctor Marcos Zorrilla Figueroa ya era un hombre de avanzada edad y falleció en Salta el ex propietario el 16 de marzo de 1996 a los 81 años. La casa es una casa bellísima, con todos los detalles, una casa que mostró ingenio, trabajo, por la cantidad de recursos, una construcción hecha con piedra labrada, única en el Valle Calchaquí. La construcción se inició alrededor del año 1925 con la piedra que traían las canteras encontradas en márgenes del río Las Conchas, transportadas en carro, así que imagínese la tarea de aquel tiempo, para luego picarla y darle forma. Esa obra la dirigió el ingeniero italiano Juan Molinari, apodado Giovanni, y quien cobraba 6 pesos por día. Y los empleados que colaboraban con él entre 25 y 50 centavos. Vea la proporción. Él cobraba 6 pesos por día y los empleados entre 25 y 50 centavos. Eso es un poco para medir el tema del salario. La sala es una verdadera obra de arte realizada con piedra caliza, labrada, techo de zinc y cielos rasos de yeso trabajado. Está rodeada de galerías cerradas utilizando mamparas de vidrios opacos que se abren para la ventilación, piso de mosaico
cielo raso de madera de cardón pulida y lustrada. Las galerías cerradas se deben a que el invierno es muy frío y lo pudimos comprobar en nuestro viaje. La sala consta de 40 habitaciones y cada una tenía un destino fijo, de la planchadora, del almacenero, del panadero, todas ellas construidas exquisitamente. Los artefactos de los baños fueron importados de Inglaterra y todas las bisagras, manijas, puertas y ventanas, cerraduras y herrajes de bronce adquirido en Francia. Vale decir que no se mezquinó nada a esta hermosa propiedad que está allí en Palermo Este, donde tuvimos la suerte de pernoctar con mi señora y vivir ese clima íntimo de un pueblo que ha sido histórico, que es histórico, que tuvo una lucha social, que la ganaron los humildes, una lucha que llegó a escriturar la tierra de los habitantes de este magnífico pueblo. Bueno, recorrimos el centro de salud, la enfermería, la escuela, el colegio. El centro de salud cuenta con enfermería, odontología, pediatría, clínica general, sala de parto y una sala de internación con baño privado y un consultorio psicológico. Bueno, se puede decir que Palermo empieza a estar preparada para un gran desarrollo y un mejor futuro. Y ni qué hablar de la comida de Palermo Oeste, la tistincha o el uchillico, que son los platos más tradicionales de Palermo Oeste. No me voy a extender más porque respeto el tiempo y porque mi señora me dice que tengo que ser más breve. Vamos a ir tratando de aprender eso. Eduardo querido, me dice el gaucho Oropesa, qué lindo es recordar las familias de distintos apellidos criollos del norte, algunos famosos y otros que también emigraron para varias provincias y que algunos volvieron a sus querencias para recordar su casita donde se criaron. Alejandra Díaz nos aplaude a través de la señal cibernética. Gracias, fue todo. Mañana lunes estaremos nuevamente con ustedes recordando las sabrosas cositas de la vida. Gracias, hasta entonces y que les vaya bonito.